El texto de la primera lectura de hoy está tomado de una parte de los escritos del profeta Jeremías, conocida como Confesiones de Jeremías. En ellas y en primera persona narra los sentimientos de su corazón. Jeremías era un hombre dulce a quien siempre le tocó anunciar calamidades. Por eso empieza así este fragmento, haciéndose eco del cuchicheo de la gente, pavor en torno. Es la reacción que suscitaba ante un pueblo que solo le oía predecir desgracias. Uno de los muchos ejemplos que encontramos de personas que han tenido que luchar contra su temperamento para cumplir la voluntad de Dios. La vocación no siempre se acopla a la perfección con nuestras cualidades naturales. Esto lo encontramos en muchos santos. El cura de Ars, por ejemplo, luchó toda la vida contra su carácter áspero y en sus últimos años lo encontramos rezumando paz y serenidad, capaz ya solo de hablar del amor de Dios. Una intensa penitencia dentro del combate espiritual había propiciado la transformación. De manera que la excusa típica "yo soy así" no sirve delante de Dios. Por otra parte, se nos muestran también los intentos para reducir al profeta, y son de dos tipos, si os fijáis: el intento de seducirlo, apartarlo de su misión con el atractivo de bienes, y la persecución directa. Ambos métodos, combinados o por separado, se repiten a lo largo de la historia. Si analizamos cualquier época de persecución, veremos que a veces se busca matar, pero otras veces solo pervertir, o ambas a la vez. Es así por lo que se intenta apartar al hombre de Dios. En México, por ejemplo, en la época del gobierno de Calles, que dictó crueles leyes contra la Iglesia, se intentó apartar a los sacerdotes del ministerio, primero ofreciéndoles entrar en el funcionariado estatal. Para ello debían casarse. Cuando esto fracasó, se ordenó su persecución a muerte. Durante la Revolución Francesa pasó lo mismo con la llamada Constitución Civil del Clero, que incitaba a los sacerdotes a separarse de Roma. Quien no lo hacía ya estaba condenado. Son casos patentes de lo que encontraríamos muchos, pero se reproduce también de forma más silenciosa en la vida de muchos cristianos que son tentados a acomodarse al mundo, a mundanizarse, y si no ceden, son denostados y marginados. La solidez del profeta, sostenido por el brazo poderoso de Dios, nos alienta en este día. Por otra parte, en el Evangelio de hoy hay dos invitaciones de Jesús que quizá nos puedan sorprender. Una dice: no temáis a los hombres, sino temed a Dios. Hay que distinguir a la hora de hablar de miedos de tres niveles de miedos. Una cosa son los miedos irracionales de la vida, que especialmente suelen acontecer en la infancia, pero no exclusivamente. Que si la oscuridad, que si sueños que nos dan miedo, miedo a lo oculto, son miedos naturales, pero que están llamados a ser superados por la madurez. Otra cosa son los miedos ante no cosas irracionales, sino ante los retos reales de la vida, porque en la vida hay retos ante los cuales nos sentimos pequeños y entonces tenemos un cierto miedo natural, miedo a cómo vencer ese reto, y esto tiene que ser afrontado con el esfuerzo humano y con la confianza en Dios, confiando en Dios y desarrollando los dones y talentos que Dios nos ha dado. Hacemos así frente a estos miedos que también podríamos decir que son naturales. Pero hay otra forma de miedo, una tercera forma de miedo más profunda, que es como un miedo de tipo existencial que puede llegar a transformarse en angustia y cambiarnos el panorama de la vida. Y nace de un vacío interior. Está asociado a una cultura nihilista. Es el miedo de quien no ha descubierto en quién confiar. Es un miedo ateo. Es un miedo que no cuenta con que hay alguien junto a ti, que camina junto a ti. Es el miedo propio de quien afronta la vida sin esperanza, y este tercer tipo de miedo se convierte no solo en un estado psicológico, sino en una tentación. Es una tentación, es un miedo existencial, es un miedo ateo que plantea un panorama de la vida como si Dios no existiese, olvidándote de la existencia de Dios, que no se le escapa nada de su mano. Ese miedo es el que el Evangelio nos dice: y no tengáis miedo. Pues bien, en ese sentido, no tengáis miedo a los hombres, pero dice: temed, tú solo teme a Dios. Es importante que descubramos el sentido de qué es el temor de Dios.
La Sagrada Escritura en el libro de los Proverbios dice: el temor de Dios es el principio de la verdadera sabiduría. Curiosamente, en la medida en que uno sabe temer a Dios o temor de Dios, pierde miedo a los hombres. Sin embargo, cuando uno no teme, ¿verdad?, de Dios, está lleno de miedos a su alrededor. Cuando el hombre pierde el temor de Dios, pierde el respeto a la vida y se planta en una situación soberbia en la que él pretende ocupar el lugar de Dios. Se siente señor del bien y del mal. Es como si en él se volviese a acontecer esa tentación de seréis como dioses. El santo temor de Dios, dice el libro de los Proverbios, como os decía, es el principio de la sabiduría, el principio de la humildad, de la conciencia de mi pequeñez ante el misterio de Dios. Recordad, por ejemplo, esa parábola al inicio, ¿verdad?, de la parábola del juez y la viuda, que está en el capítulo 18 de San Lucas, que describe y dice: había un juez en aquella ciudad, había un juez que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. Era un hombre que no tenía temor de Dios, no tenía respeto de Dios, y cuando un hombre no tiene respeto de Dios es un peligro porque no tiene conciencia. Se constituye él en el principio último de sus intereses personales, en el principio último de la vida. Por eso, fijaos, es perfectamente compatible lo que el Evangelio de hoy dice: no temáis a los hombres, temed a Dios. Entendido ese sentido de temer de Dios, como lo ha explicado la Iglesia cuando ha hablado de los dones del Espíritu Santo. Uno de los 7 dones del Espíritu Santo es el santo temor de Dios. Santo temor de Dios. El santo temor de Dios nos concede un sentido reverencial ante la grandeza de Dios, y quizá hay una distinción que me parece bastante luminosa. Es curioso que dice santo temor de Dios, no dice santo temor a Dios, sino de Dios. Es decir, no le tenemos miedo a Dios, sino tenemos miedo a apartarnos de Dios, a soltarnos de su mano, a vivir una vida de espaldas a Dios. Tenemos miedo a eso. Santa Faustina Kowalska decía: todo lo temo de mi debilidad y confío plenamente en el Señor. Eso es el santo temor de Dios. Es una sensatez, es una conciencia de nuestra necesidad de la gracia de Dios ante el reto de la vida. Santo temor de Dios. En la teología espiritual cristiana siempre se ha distinguido entre el dolor de contrición y el dolor de atrición. Por el dolor de contrición se ha entendido el dolor de los pecados por puro amor, por el dolor de ofender al amor de Dios. Pero el dolor de atrición también es importante y necesario en esta vida. Necesario porque nuestro amor a Dios no suele ser perfecto. El dolor de atrición es el temor de ¿qué va a ser de mí si me aparto de Dios? ¿A dónde voy a ir? Posiblemente no tendré un amor puro como debía tener hacia Dios, pero cuando menos podría tener sensatez y voy a tener la conciencia de que no me debo de apartar de la mano de Dios para que pueda llevar adelante la responsabilidad de mi vida. Necesito tener conciencia de mi pequeñez, y aunque mi amor no sea perfecto, por lo menos tengo temor de Dios, temor de apartarme de Dios. Principio de la sabiduría, principio de humildad. Nos quedamos pues con este Evangelio, con esta llamada que ha dicho Jesús: no temáis, no tengáis miedo a los hombres, temed a Dios. Temed el santo temor de Dios, que es principio luminoso que nos permite conducirnos en esta vida en humildad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.